Bienvenidos a esta entrevista de Swedmid. Hoy nos acompañan Violeta e Ignacio, una pareja de médicos que están dando sus primeros pasos para trabajar en el sistema sanitario sueco. Ambos estudiaron medicina en Valencia y tras unas prácticas en atención primaria conocieron a una compañera que les habló de Suecia y empezaron a investigar un poco distintas opciones para ejercer fuera de España. Hace unas semanas visitaron el Hospital Universitario de Linköping, donde conocieron el servicio de dermatología, que es la especialidad que ambos intentan realizar. Actualmente siguen estudiando sueco para presentarse del examen de idioma dentro de poco y mientras trabajan como médicos en el Centro de Transfusiones de España. Bienvenidos, chicos. Hola. Buenas. Os presentáis, nos explicáis un poquito cómo habéis llegado hasta aquí. Hola, bueno, pues más o menos tú lo has resumido bastante bien. Yo me llamo Violeta, yo vivo en Alicante y bueno, pues como has dicho, estudié la carrera en Valencia, donde conocí a Ignacio. Y bueno, pues ahí ya pues haciendo las prácticas ya descubrimos que nos queríamos ir fuera a hacer la especialidad y pues nada, barajamos distintos países y al final lo que nos hizo decidirnos por Suecia fue encontrar Swedmid, porque era pues es una empresa que ya pues lo tenía todo medianamente organizado, nos iban guiando, que no era como ir solos, entonces pues al final eso fue lo que nos hizo elegirlo. Vale. Presento yo soy Ignacio, yo soy de Valencia y estudié en Valencia y allí conocí a Violeta y nada, el resto del proceso pues ya lo ha resumido bastante bien ella. Lo de las prácticas en atención primaria fue como a mitad de carrera, tercero, cuarto, entonces como que eso nos generó la idea de la posibilidad de hacer la residencia fuera y luego ya cuando fuimos llegando al final de la carrera ya como que nos lo planteamos de una manera más seria y ya fue cuando lo empezamos a mirar ya pues eso, más en serio para irnos. Vale, perfecto. ¿Y cómo salió esta idea de iros a trabajar fuera de España? Aparte de que os explicaron en las prácticas esta compañera, ¿vosotros no planteabais el sistema MIR como una opción? No. A ver, en principio también porque los dos queríamos hacer dermatología. Entonces, claro, hacer dermatología en España con el MIR es muy difícil. Entonces, pues en primer lugar por eso. Luego también a la hora de pues eso, las condiciones laborales y todo este tema en España, pues ahora mismo pues no está muy bien y en comparación con Suecia pues no hay color. Entonces al final eso también, luego la experiencia de vivir fuera pues también a los dos nos parece bastante guay, nos parece muy enriquecedora, entonces pues por eso básicamente. Era buscar pues alguna alternativa al MIR. Durante la carrera ya te enseñan alguna, muy pocas, o sea es una cosa bastante minoritaria, pero sí que te dan alguna. Y nada, nos parecía interesante porque al final el MIR pues siempre está ahí, o sea, tú siempre estás a tiempo de estudiarte el MIR y volver. Y nada, es una cosa que si no hacemos ahora, pues no la vamos a hacer nunca, básicamente. Totalmente. Lo que también es curioso, pues bueno, que por suerte desde pronto sabíais que el sistema MIR no era para vosotros, que para hacer dermatología pues había que buscarla en otro sitio. Pero ¿por qué fue Suecia el país donde decidisteis ir? Porque si no me equivoco, habéis comentado que estuvisteis valorando diferentes opciones. ¿Cómo fue este proceso de encontrar ese país ideal donde hacer la especialidad? Pues miramos en varios sitios. Miramos en Alemania, estuvimos hablando con gente que estaba allí, pero al final no nos convenció por el tema, pues eso, del trato sobre todo a los residentes. Hablamos con gente que no estaba muy contenta. Luego también hablamos con gente que estaba en Suiza y también, pues eso, tenían jornadas laborales muy largas, estaban pues muy explotados, digamos. Entonces, pues al final por eso decidimos coger Suecia, porque era el que mejor oferta tenía. Sí, o sea, miramos por un lado, digamos, Alemania y Suiza porque ya habíamos tocado el alemán como idioma hace tiempo, sí. Entonces, pues era una vía que ya habíamos comenzado, no por tema medicina, sino pues porque en nuestros años de colegio y tal, pues estudiamos algo de alemán. Y luego por otro lado pues estaban Suecia y Noruega y al final pues básicamente nos decidimos por Suecia por Swedmid porque te daban una serie de facilidades que no había en Noruega y al final son países que son primos hermanos. Claro, al final que haya un grupo de gente que te ayudan pues eso, a traducir el título, que te dicen pues tienes que meterte a esta página web y hacer esto, tienes que presentar este papel o este otro, te organizan las clases con un profesor para sacarte el título, te ponen todos los requisitos que necesitas de manera ordenada, es como que estás pues eso, más acompañado, que no vas tú solo ahí descubriendo qué tienes que hacer.
Sí, lo del curso del idioma también es muy importante, porque claro, tú te pones a mirar, vamos, yo ponía a mirar profesores de sueco en Valencia o cursos de sueco en Valencia. Pues te puedes imaginar, no hay nada. Igual te encuentras algún sueco que da clases particulares, pero, Y que pero dos o cuestan, tres, tampoco hay sí, más, ¿sabes? hay Entonces, 2 o 3 y cuestan o luego una a lo pasta. mejor hay cursos, pero te tienes que apuntar a la 1, luego 2, luego B1 y así sucesivamente, que no hay una continuidad que te dicen, pues mira, este día empieza el curso y va a durar pues un año, 14 meses y está todo bastante bien organizado. Ya, eso al final como que facilita, ¿no? Un poquito el darle el paso, por lo que decís, que no hay tanta incertidumbre, que al final como lo tenéis un poquito más marcado y Sí, sí. Sí, que al y final luego, irte... sí. Dime, No, nada, dime. que también nuestras familias, también si yo le digo a mis padres, me quiero ir a Suecia, se quedan así que dicen, ¿cómo que a Suecia? Pero ya si le explicas, pues mira, está esta gente que te ayudan con esto, te guían con lo otro, te ayudan con las entrevistas, tal, entonces ya se ve de otra manera. Justo ahora que lo has comentado, ¿qué tal de la familia esto de que marchéis fuera? Hombre, a Bien. nuestros padres les parece bien porque les parece bien que hagamos lo que queremos, pero claro, obviamente ellos preferirían que nos quedáramos aquí, pero también pues prefieren que hagamos nosotros lo que nos vaya a hacer felices. Sí, o sea, la respuesta es la misma, básicamente. Sí, o sea, al final es como allí si tenéis más opciones, pues es una experiencia que tenéis que vivir. Sí, Claro, y que al final a tiempo de volver siempre estamos. Si no, totalmente. si no nos gusta, pues nos volvemos. Y nada, y si no, pues es que siempre estamos a tiempo de volver. Totalmente. Perfecto. Y hace poquito estuvisteis en shopping, como hemos comentado, visitando un poquito el hospital, ¿no? Para ver el servicio de dermatología, etcétera. ¿Me podéis explicar en general cómo fue esta experiencia? En plan, desde el minuto uno que tuvisteis esta opción, cómo la encontrasteis, etcétera. Sí, pues nosotros hablamos con nuestra tutora de Swedmid porque teníamos la idea pues de a ver si podíamos hacer bueno, lo que en España se llama una rotación, que allí lo llaman de otra manera. Entonces, pues ella nos facilitó los correos de los jefes de servicio, de los diferentes servicios de dermatología de bastantes hospitales de allí y nada, fuimos probando y es una cosa un poco complicada porque al final allí te tienen que poner a alguien que te supervisa y tal, pero al final, pues nada, gracias a Swedmid conseguimos ir a un sitio que fue en este caso el hospital del Shopping y nada, la experiencia fue muy buena. El ambiente era muy bueno, o sea, nos pareció, las condiciones de trabajo también eran muy buenas, o sea, vamos, es que fue todo bueno. Podemos luego ir viendo parte por parte, pero la experiencia en general a nosotros nos encantó. Nos quedamos muy sorprendidos porque nosotros íbamos con la idea de que los suecos pues eran, como se dice aquí, que son así muy serios, muy rectos, muy así, y nos llevamos una sorpresa porque para nada eran todos súper amables con nosotros, súper pendientes, como si fuéramos uno más de allí, y eso que estuvimos pues eso, una semana, que muy bien. Porque bien, al final, pues como que te quieren, ¿no? Que estéis allí, que forméis parte de Todos todo el nos sistema. bien, que tengáis mucha suerte, ojalá nos volvamos a ver en el futuro. Muy sorprendido, la verdad. Sí, teníamos la imagen de los suecos de ser un poco secos, así y tal, pero la verdad es que son bastante amables en general. O sea, ya no solo en el hospital, sino te vas Sí, en el a un supermercado, en sí, el hotel, y también en los cualquier sitio. restaurantes, en todos lados nos trataban muy bien, sin ningún problema. Pero, o sea, desde el minuto uno que llegasteis a Suecia, la experiencia positiva 100%. Sí, Sí, no sí. tuvimos ningún problema de nada. Perfecto, genial. Vale, y sensaciones que os llevasteis del hospital, ya más pues al ambiente, el equipo, habéis comentado cosas pues que súper bien, pero algo más en específico que queráis comentar, pues yo qué sé, de cómo funciona a lo mejor el servicio de dermatología allí, que os sorprendió. Pues nos llamó la atención porque en España es diferente. Allí cada residente tenía su consulta y como en una zona central estaba como el adjunto. Entonces, claro, cada residente tenía su consulta, iba viendo a sus pacientes y al final de la consulta iba a consultar con el adjunto y le enseñaba pues, mira, este paciente tiene esta lesión, yo opino que es esto, lo podemos tratar con lo otro y el adjunto le decía pues sí, o mira, pues hazlo más así o... Entonces estaba muy bien porque era como que ellos tenían su independencia, pero también tenían la tranquilidad de que podían ir a consultarlo con su adjunto. Luego también vimos que la carga de pacientes que tenían a lo largo del día
no era mucho menor que en España, no era comparable, vamos. Y luego también nos llamó la atención que el tema de la jerarquía, porque nosotros creemos que aquí en España es como que está muy jerarquizado. Tú entras y tienes muy claro quién es el adjunto, quién es R1, quién es R2, quién es R3. Imagino que también depende pues del servicio. Igual hay unos hospitales que son más y otros que son menos, pero allí en Linshopping, donde estuvimos nosotros, pues es que llegaba un punto que no sabíamos quién era R1, quién era R2. Muy bien, la verdad. Todo como más lineal, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Y luego, sobre todo, eso, lo que ha comentado Violeta, al tener una menor carga de trabajo, o sea, la carga de trabajo está muy bien planteada porque va en función de un poco de las capacidades. Entonces, los residentes, o sea, es lo que decimos es verdad, o sea, que no se veía ninguna jerarquía. Podías intuir quién era un poco un residente mayor, digamos, que otro, porque igual uno en vez de tener 4 pacientes tenía 5, pero ya está. Entonces está bien planteado porque al final, pues tú empiezas y a lo mejor te ponen 4 pacientes a lo largo de 4 horas, entonces tienes pues bastante tiempo para estudiar al paciente, hacerle una buena entrevista, tienes tiempo para consultarlo y nada, o sea, pero la carga de trabajo igualmente para los especialistas era muy buena, quiero decir, igual en vez de 4 veían 6, bueno, esto digamos en la primera parte de la jornada, luego porque allí tienen jornada partida, pero eso pues ven 6, que para un especialista pues también el tiempo que le pueden dedicar a cada paciente es muy bueno, pues tienen su de media hora a 40 minutos fácilmente. ¿Tuvisteis la oportunidad de poder hablar con otros médicos de residentes o especialistas de dermatología? Sí, claro, nosotros cada día íbamos con un médico diferente. Genial. No solo con la tutora, estuvimos cada día, íbamos separados. Él iba con un médico y yo con otro. Uno por la mañana y con otro por la tarde. Entonces, claro, por eso te digo que todos nos trataron muy bien porque estuvimos prácticamente con todos. Sí. Vale, genial. Explícame un poquito esto, ahora como más centrado en tal. ¿Cómo fue el proceso? Lo que decías de que os separaron, tal. ¿Cómo funciona la rotación? Paso, para que yo lo entienda. Yo no tengo ni idea, cero. Entonces, explicarme cómo funciona la rotación. Fue como nos lo organizaron allí. No, nosotros pues enviamos los correos, nos dijeron que sí, fuimos para allá y ya estaba todo organizado por la mañana, teníamos cada uno un horario. Entonces yo iba por la mañana con un médico no sé, al quirófano. Ignacio iba a consulta de tumores que tocaba esa mañana. Y por la tarde, pues diferente. Igual Ignacio iba al quirófano y iba a la consulta. Y así cada día diferente. Vale. Y así es como que veíais un poquito de todo. Claro, lo que esa era la idea un poco. Vale, genial. Y como la acogida, bueno, estoy repitiendo un poco las preguntas, ¿vale? Pero la acogida por parte del personal, espectacular. Sí, muy bien. Sí, nos trataron muy bien, pero todo el equipo. Me llamó la atención que allí, aquí en España, las consultas, luego el médico la escribe, ¿no? Escribe lo que sea. Pero allí ellos dictan. Y entonces dictan y tienen unas personas que luego lo transcriben. Sí, eso resultó bastante sorprendente, sí, la verdad. Porque es bastante cómodo. Bueno, luego hablamos con algunas personas que no les gustaba más escribir, pero bueno, que si te gusta escribir tú y ya está. Pero estaba bien porque ahorras bastante tiempo. Y nada, eso, dejaban una grabación de voz, pues comienza dictado, tal, paciente que, no sé, describen el paciente, fin del dictado. Y luego ya pues lo tenían bien escrito. Qué chulo, qué curioso. Esto aquí en España no se hace. No, en España... En radiología sí lo hacen. No, lo más parecido es un dictáfono, que son de bastante buena calidad. O sea, tú al dictáfono le puedes, pues, yo qué sé, viene paciente por tal, punto y seguido, no sé qué, punto y aparte, todo eso. Hay dictáfonos buenos y caros que lo hacen, pero no es la norma tampoco. Pero es un aparato, no es una persona que está ahí. Que lo pasa a limpio. Sí. Vale. Qué chulo, curioso. Vale, ¿y qué fue lo que más os gustó de lo que visteis en Suecia y un poquito lo que menos? Para dar un poquito la comparación. En mi caso, es que fuimos a Linköping, que es una ciudad bastante desconocida, pero era una ciudad muy bonita. Entonces, quiero decir, tú ibas por la calle y era típica ciudad sueca, así, los edificios bajitos, así, bastante apañados todos. No sé, la ciudad era chula. O sea, era como me iría a vivir a esa ciudad tranquilamente porque era muy chula. Era como en una película.
te ponen una película sueca así, era eso. La gente ahí paseando con las bicis, muy chulo. A la hora de los pacientes, por ejemplo, eran todos, yo, en mi opinión, bastante agradecidos, no ponían problemas, todo les parecía bien, estaban contentos. Porque es cierto que allí, claro, no es como en España que hay una lista de espera larga, que tienen que esperar mucho tiempo, entonces cuando ya llegan al médico ya están cansados de esperar y eso. Allí, como va todo más fluido, pues la gente está más contenta, está más como si fuera, pues eso, algo normal. Sí, saben que si necesitan una segunda visita o que les quiten algo en una operación, no sé qué, pues igual les dan para dentro de 2 semanas o un mes. Aquí es normal que la gente viene a la consulta con más reticencias porque igual han tenido una lista de espera de 6 meses y la próxima vez que les vayan a ver pues es dentro de otros 6 y eso facilita también el contacto con el paciente. Sí, eso nos sorprendió mucho porque les preguntaban, igual les tenían que quitar cualquier lesión o algo y les decían, ¿cuándo te viene bien? En un par de semanas decían, no, es que me voy de viaje. Era como pues eso, muy bien. Y cosas así un poco negativas que dijerais, pues no sé, me invento. Algo que no hubierais, o todo es genial y maravilloso. Entonces, perfecto. Hombre, de Suecia es un poco tontería, ya sabes dónde vas, pero a mí molestaba bastante el hecho, bueno, lo que se dice siempre, de que en invierno es una tontería, pero en invierno tienen pocas horas de luz, pero en verano tienen muchas horas de luz. Entonces eso, pues en este caso, para dormir a mí me fastidiaba, ¿sabes? Porque a las 3 o 4 de la mañana tenías ya la luz enfocándote ahí a la cara, ¿sabes? Y ahí la persiana se ve que es una cosa bastante española, porque tú te vas a viajar por ahí por Europa y no hay persianas. Ya. Y nada, pero es una tontería, o sea, no... Tenía una cortinita que bajaba, pero claro, la luz pasaba igual. Sí, esto, cuando os vayáis de España para allá, os lleváis una persiana con vosotros. Algo que tenemos que hacer. Ignacio se tuvo que comprar un antifaz porque no había manera. Sí, bueno, mira, son detallitos, pero es que al final forma parte del país también, entonces... Y la luz a la hora de dormir hay que tenerlo en cuenta. Sí, totalmente. Vale, perfecto. Pues venga, ahora vamos a ir a otra cosa. ¿Algo más que queráis comentar en cuanto a hospital, algo que sorprendió o así? Bueno, es que justo en Link Shopping la zona de dermatología era todo recién reformado, entonces claro, era todo súper nuevo, súper bien, entonces también nos llamó la atención que entramos al hospital y era súper grande, súper moderno todo. De hecho, entramos y digo, madre mía, parecía un centro comercial, tenía una cafetería, estaba genial. Sí. Algo que también nos gustó, pero era algo que era más propio del servicio de derma que de otros servicios, porque sí que vimos algún otro servicio así de pasada y no era tan así, pero nosotros a la hora de pensar en irnos a hacer la residencia fuera, pensamos cómo recibir a la gente, a médicos extranjeros allí. Y claro, justo el servicio de derma diría que la mitad o menos eran suecos. El resto, bueno, hay bastante sueco de segunda generación y luego gente que viene directamente de otros países. Entonces allí como que ser extranjero es lo normal casi. Entonces en ese sentido, pues bien, porque yo sí que había hablado con gente que está haciendo la residencia o ya trabaja de especialista en otros países y en ciertos países sí que son un poquito más reticentes a acoger médicos que vienen de fuera del país. Pero en este caso no, para nada. En este caso al final lo sentisteis como que acogen bastante bien, ¿no?, al extranjero. Y los pacientes también, ningún problema, nada. De hecho, les explicábamos que éramos de España y les parecía genial. Sí, con los pacientes también, que igual paciente comunicarse con un médico extranjero pues puede que le cueste más, porque al médico también, el médico no está hablando en su lengua materna, pero los pacientes lo viven con total normalidad y se esfuerzan también en hacerse entender, pero sí, o sea, no son molestos por ello, lo ven como una cosa muy normal. Qué bueno, genial. Eso te facilita al final dar como el paso de que entiendes que te van a coger, que no te van a dar la cruz por ser de fuera. Qué bueno. Perfecto. Pues vamos a hablar ahora de algo muy importante, si no me equivoco, es el idioma. O sea, al final, dar el paso, lo más importante, claro, es que dar el paso a Suecia es aprender el idioma sueco. ¿Cómo lleváis el aprendizaje del idioma sueco? Bien, nosotros nos examinamos ahora a finales de octubre y pues nada, a partir de ahí a ver si ya
nos podemos ir para allá. ¿Cómo son las clases de sueco? Pues bueno, las clases son online con un profesor sueco que vive en Suecia y pues nada, el profesor muy bien, muy majo. Empiezas desde cero a decir los colores, todo, empiezas desde nada. Nosotros no teníamos ni idea. Y pues nada, hasta el C1. Y pues nada, al principio son 2 clases a la semana y luego conforme ya vas cogiendo más nivel, pues ya es una clase a la semana. Entonces durante la semana pues tienes tiempo para prepararte la clase, hacer cosas y tal, y luego ya pues tienes la clase. Sí, al final está muy bien porque como son grupos reducidos, tú puedes pactar con el profesor. Pues, por ejemplo, en nuestro caso decidimos durante un tiempo largo, pues en vez de dar 2 clases a la semana, hacer una clase a la semana, pero que en vez de ser de una lección, digamos, pues fuera de 1,5. Entonces, por tema de que no coincidíamos todos los de la clase, entonces pues al final pues, quedamos el día que a todos nos viene bien, alargamos la clase, entonces pues eso, hacemos menos clases pero más largas. Entonces pues nada, eso está muy bien porque no es como una academia, ¿no? Si tú tienes los lunes y los miércoles y el miércoles tienes algo, pues te pierdes la clase. Aquí no, puedes intentar cuadrarlo con el resto del grupo y con el profesor. Está bien por el tema ese de la flexibilidad. Porque nosotros, por ejemplo, trabajamos por las tardes y luego pues había otra compañera que estaba aún en la universidad y tenía prácticas en el hospital por la mañana. Entonces, claro, entre semana nos era imposible y al final, pues, por el tema de la flexibilidad lo podíamos cuadrar para el fin de semana. El profesor nunca nos ha puesto problema con ningún día, a él todos los días le venían bien prácticamente. Sí. Estamos nosotros los que no. Así que muy bien. Qué bien, o sea, bastante fluido, flexibilidad y en general el curso de idioma. ¿Cuánto tiempo más o menos, teniendo en cuenta que el examen lo tenéis en octubre, si no me equivoco, cuánto tiempo os ha durado? ¿Cuánto tiempo habéis aprendido nivel de 0 a C1? Sería como 1 año y medio, algo más de 1 año y medio, también un poco por decisión del grupo. Es decir, como depende un poco, en nuestro caso, pues nosotros 2 trabajábamos, bueno, varios del grupo trabajábamos, cada uno en diferentes cosas, unos por la tarde, unos por la mañana, otros tenían universidad. Entonces lo hemos alargado un poco más y ha sido 1 año y medio, pero realmente el sueco, en mi opinión, si tú le dedicas, o sea, porque pues no trabajas o tal y le puedes dedicar muchas horas al día, en 1 año yo creo que alcanzas de 0 a C1, es totalmente viable. ¿Es difícil aprender sueco? Esta es una pregunta que nos hacen mucho. A ver, es que en nuestro caso, nosotros al tener una base de alemán, porque estudiamos alemán durante varios años y luego pues también el inglés lo teníamos bastante dominado, pues yo creo que eso nos ha ayudado bastante. Y entonces, pues, hombre, es un idioma nuevo, claramente, entonces pues tiene su cosa, pero... Sí, de todos modos no es un idioma difícil. O sea, digamos que, bueno, no sé si alguien ha estudiado algo de alemán, el alemán es más complicado que el sueco. Mucho más. El sueco es una mezcla de inglés y alemán y a nivel de dificultad es más difícil que el inglés porque el inglés pues, es un idioma bastante sencillo de aprender cuando lo comparas con otros idiomas, pero es más fácil que el alemán. O sea, en alemán, por ejemplo, en 1 año, hombre, si estudias muchísimo, no sé si alcanzas el P1, la verdad. Yo lo vería bastante heroico. En sueco, cosa que es realizable. Es viable. Sí, es viable. Si no, en 1 año, pues año y pico. Vale, claro. Es difícil, claro, porque es un idioma nuevo, pero Sí. que se puede fácilmente. Sí, no es un idioma complicado, no conjugan los verbos. Pues hay ciertas cosas, por ejemplo en alemán pues tienen las declinaciones, esto en sueco no existe. Es un idioma, digamos que es un idioma raro, pero sencillo de... Las bases son sencillas, lo que pasa es que no se parece a nada que hayas visto antes, sobre todo en tema de pronunciación. Para nosotros lo peor es el tema de la pronunciación. Sí. Pero bueno, también eso al final de estar practicándolo y una vez que ya también estemos allí, ya al final lo vas cogiendo solo. Pero que para examinarte en el examen del C1 tampoco hace falta que sea todo súper perfecto, que eso también nosotros teníamos mucho miedo porque claro, nosotros nos habíamos examinado de inglés, de alemán y son súper estrictos para darte el título, pero en el título de sueco del C1 no son tan estrictos, son más, digamos, más flexibles, tampoco más comprensivos. No sé. Sí. Te da más margen, digamos.
Sí. Sí, Actualmente trabajáis en el Centro de Transfusiones en España. ¿Cómo compagináis el trabajo con el estudiar el idioma? Nosotros en el centro de transfusiones la mayoría de los días trabajamos por la tarde, de lunes a viernes por la tarde. Entonces, claro, tenemos todas las mañanas libres. Y luego, pues las clases las solemos hacer normalmente el domingo por la tarde, pero porque es el día que nos viene mejor a todos. Pero si un domingo no podemos, pues eso, como te hemos dicho antes, es bastante flexible, hablamos con el profesor y con el resto del grupo y lo podemos cambiar, la hora, el día, lo que sea. Así que sí, al final es un trabajo que, bueno, pues como en como muchos trabajos, tienes cierto tiempo libre, ¿no? Pues el que trabaja por la mañana, pues tiene la parte de la tarde libre y nosotros, pues al revés. Entonces, pues aprovechamos las mañanas para estudiar y nada, obviamente, si no trabajásemos, pues tendríamos mucho más tiempo para estudiar y eso facilitaría... iríamos más rápido. Claro, es lo obvio, facilitaría el estudio del idioma, pero al final, al no ser un idioma tampoco súper complicado, pues te puedes permitir compaginarlo con algún trabajo. Vale, fantástico. ¿Y cuál es el siguiente paso? Ahora que estáis aquí. El paso es un mes antes o así de examinarnos del C1 de sueco, empezaremos a enviar currículums para ver si ya podemos hacer alguna entrevista, ya diciendo pues eso, que ya nos vamos a examinar, porque en el momento que ya dices que te vas a examinar, ya entienden que sabes hablar y que te defiendes y que ya te falta poco para ir, entonces ya te van permitiendo hacer entrevistas. Y luego también pues si podemos aprovechar y cuando vayamos a examinarnos en octubre podemos aprovechar para hacer alguna entrevista en persona, pues también estaría muy bien. Entonces pues eso es el siguiente paso, básicamente. Sí, aprobar el idioma. Al final, el idioma es lo más importante. Sí. O sea, yo esto lo he visto alguna vez a Suedmir en redes sociales recomendarlo y yo también se lo recomendaría a alguien. Si alguien quiere ir a Suecia a hacer la residencia, que se ponga a estudiar Ya. el idioma. Sí. Aunque no empiece ya el curso de Suedmir, pero bueno, si te miras algo, yo qué sé, con Duolingo o Sí. 4 cosas que te mires, cuanto antes empieces, mejor. Porque es el principal, o sea, hasta que no consigues el C1, no te dan la legitimación del título, digamos. Es como la colegiación allí, Sí. poder ejercer allí. O sea, si tú no tienes el C1, ellos como que reconocen tú puedes enviar tu título de médico al ministerio correspondiente de allí y ellos como que reconocen que eres médico, muy bien, eres médico, tienes un título europeo, pero no es legitimado todavía para ejercer como médico hasta que te saques el C1. Entonces, eso, el principal escollo es el idioma. Vale, perfecto. Y entonces, lo hemos comentado varias veces, ahora ya acabaréis el idioma, entonces daréis este primer paso para hacer entrevistas y tal. En todo este proceso, sé que habéis ido poniendo anotaciones. ¿Cómo os ha ayudado Suedmir? Desde el minuto 1. En primer lugar, con las clases. Ya empezamos y nos explicaron cómo iba a ser todo, si teníamos cualquier cosa con el profesor se la podíamos comentar. Luego, pues, cada cierto tiempo íbamos haciendo videollamadas en las que nos iban explicando, pues, diferentes aspectos que teníamos que ir haciendo, sobre todo, pues, para la convalidación del título, para distintos trámites que hacer, que claro, al final, para mí eso es lo importante, porque yo, si no fuera por ellos, pues no sabría que tengo que hacer tantas cosas, ni pedirlas con antelación, ni nada de eso. Luego también incluso nos enseñaron pues webs en las que mirar a la hora de buscar un piso, nos explicaron si nos queríamos llevar un coche, cómo lo teníamos que hacer, cosas así del día a día. Sí, al final una ventaja es que tú en Suedmir tienes un tutor y le puedes preguntar cualquier cosa que se te ocurra, eso, si me llevo un coche, si lo alquilo, quiero decir, cosas que no son solo del proceso sino porque al final la gente de Suedmir es gente que ya ha pasado por el proceso, entonces nadie te puede ayudar más que alguien que ha pasado ya por ese proceso y te puede ahorrar los fallos que ellos pudieron cometer en su día, pues ya tienes ahí a alguien que va a evitar que tú los cometas o te va a facilitar todo el proceso. Nosotros... Y, bueno, yo hago hincapié también en el curso del idioma. O sea, el curso del idioma a mí me parece lo más importante, sí. Importantísimo, sí. Nosotros, de hecho, con nuestra tutora, lo que iba a decir antes, es que
cualquier cosa que igual veíamos una noticia que ponía, pues se baja los sueldos en Suecia, tal, se lo preguntábamos, y decíamos, mira, hemos visto esto, ¿qué pasa? Tal, y nos lo explicaba, pues pasa esto, pasa lo otro. Como que es una comunicación tan directa que te aporta mucha tranquilidad. Sí, qué bueno, pues sí, porque al final es un paso muy importante y así estás respaldado en todo el proceso. Genial, chicos, merci. ¿Qué le diríais a otros estudiantes, otros médicos, por ejemplo, que se están planteando la posibilidad o no de irse fuera o de irse a Suecia? Que lo hagan. O sea, nosotros al final tampoco no hemos empezado a trabajar allí y aún nos queda parte del camino, pero si te lo planteas ya es porque tienes una curiosidad y... O porque no estás a gusto y algo te falta. Entonces, claro, y al final en España pues el camino de la medicina está muy, muy guiado todo, entonces si tú sigues los pasos, te haces el MIR y te haces una residencia, luego, quiero decir, ya tienes tu especialidad, ¿para qué te vas a ir? Bueno, hay gente que se va de especialista, yo conozco gente que se ha ido de especialista, pero ya yo pienso que, vamos, a mí me costaría un poco más ya siendo aquí especialista irme, pues sí, igual te vas un año por la experiencia, pero no sé, yo creo que hacer la residencia fuera es una experiencia pues, de más años y más larga y que puede estar muy bien. Al final tú das el paso, si luego te arrepientes, pues vuelves y siempre estás a tiempo de volver. Claro. Yo conozco también mucha gente que no ha hecho el MIR nada más acabar la carrera, pues han terminado la carrera, se han puesto en el centro de transfusiones donde yo trabajo. Hay gente que a lo mejor pues terminó la carrera, trabajó en un sitio, luego en otro y luego al cabo de X años pues ha hecho el MIR. Quiero decir, está todo abierto, entonces a tiempo de hacer el MIR siempre vas a estar. Al final yo creo que lo del tema del MIR es más que tú haces el MIR, sacas un número y ese número te permite elegir pues una especialidad, pero claro, al final igual esa especialidad no es la que tú querías, pero pues claro, tienes que elegir algo y luego volver a repetir el MIR otra vez es algo muy tedioso. Entonces la cosa es que claro, tú eliges esa especialidad que igual no es la que tú querías, pero ya es algo que tienes que hacer el resto de tu vida. Entonces claro, aquí en Suecia además te ofrece la posibilidad de que si yo por ejemplo ahora entro a Derma y no me gusta, me puedo cambiar a otra y no hay ningún problema. Y si luego me voy pues, y tampoco me gusta, pues me cambio y no pasa nada. Entonces, claro, eso a mí me parece algo que está muy bien, que en España no existe y que allí me parece algo muy importante, no sé. Sí, eso es una ventaja bastante interesante del sistema sueco y es que tú puedes cambiar entre especialidades, incluso puedes cambiar dentro de tu especialidad, es decir, Violeta y yo somos pareja y nos gustaría trabajar en el mismo sitio, pero vamos a ponernos el caso de que ella empieza en un hospital al norte y yo al sur, pues tú, aunque estés dentro de tu residencia, puedes seguir echando currículums, pues yo podría echar currículums al hospital de Violeta, Violeta al mío y al final, pues algún día te cambias de un hospital a otro y el tiempo que ya has hecho de especialidad en ese primer hospital, pues te lo van a contar en el segundo porque es la misma especialidad. Incluso entre especialidades también te pueden contar, te pueden convalidar cierto tiempo si las especialidades guardan un poco de relación. Entonces, digamos que todo el tiempo que hagas dentro del sistema sueco, sea de una especialidad. Sí, de dermatología. Y vamos a empezar en familia, que dan también un tiempo, igual son 6 meses o algo así, pero que ya es algo que ya llevas adelantado. Un contrato ni nada de eso, pero si tú una de R0, por traducirlo al sistema español, como un año general sí. que tienes que hacer, si tienes suerte, podrías entrar en dermatología. Es poco probable. Entonces lo que tienes que intentar hacer es entrar en una especialidad donde haya mucha más oferta de plazas, como puede ser medicina de familia. En familia, al ser una especialidad bastante general, te permite, lo van a valorar bastante de cara a entrar a la especialidad que quieres en otro hospital, sino que te permite también pues, ir haciendo cursos, formación de la especialidad que tú quieres, porque al final es una especialidad que está bastante abierta. Y todo este tiempo que tú estás utilizando no lo estás gastando, lo estás invirtiendo de cara a que te va a ser bastante útil a entrar en la especialidad posteriormente. Puedes hacer varias especialidades también. Sí, eso es una cosa que eso también está muy bien, que aquí en España no
Bueno, a ver, sí lo Bueno, puedes hacer, claro, pero tienes que hacer el MIR otra vez. tú en España puedes No es tan hacer sencillo. cirugía general, Sí, sí. luego dices, pues yo quiero ser cirujano plástico, ¿vale? Pues ya eres cirujano general, estudias el MIR, te vuelves a presentar, sacas plaza para plástica y haces tus Claro. 4 añitos de plástica. En Suecia está bastante bien el tema de la doble especialidad, porque si son especialidades que guardan bastante relación, por ejemplo, Convalidan un tiempo. claro, tú puedes hacer medicina interna, haces la residencia de medicina interna y luego puedes pasar a una especialidad como por ejemplo cardiología, nefrología, que guardan bastante relación con la medicina interna, y primero ya entras a la especialidad como ya eres especialista de medicina interna, y luego para terminar tu formación como cardiólogo, pues creo que son, si no me equivoco, 2 años más, y no sé si 3, pero diría que 2. Y ya pues tienes la doble especialidad porque guardan mucha relación, entonces todo el tiempo que has invertido en la primera especialidad se te va a tener en cuenta en la segunda. Lo mismo con las cirugías, si tú ya eres cirujano general, pues de cara a hacer cirugía plástica o alguna otra, pues serán 2 o 3 años más de formación, pero no tienes que volver a iniciar todo el proceso. En resumen, que es mucho más sencillo que en España. Es flexible, sobre todo flexible. Y al final tiene sentido, tiene lógica, porque tú esos años de estudio ya los has hecho. Hasta aquí son las preguntas que teníamos desde el equipo. Entonces, ahora nos han hecho algunas preguntas en Instagram para que os hagamos a vosotros. ¿Vale? Entonces, una de ellas, por ejemplo, nos han preguntado si ya tenéis oferta de trabajo en Linköping. No, porque primero necesitamos tener el C1 de sueco y para poder como colegiarnos allí. Entonces, no. O sea, básicamente necesitas el C1. Diría que sin el idioma no vas a ningún lado. No es cierto, quiero decir, tú sin el idioma puedes encontrar alguna plaza de trabajo, pero es una cosa muy complicada. Nosotros lo intentamos, de hecho, sí, pero al final no. Sí, es que es muy complicado. Vale, pues mira, justo vinculándolo a esto, nos han dicho, ¿es posible ir a Suecia sin el C1 y trabajar en el ámbito sanitario? No es imposible. Imposible no es. Es pero difícil, muy es difícil. complicado. Vale. Pero bueno, la opción estaría, lo que no es el camino, digamos, normal. Sería como algo muy excepcional que poder... Ordinario, que no... Claro. Vale, no ocurre. perfecto. ¿Os planteáis volver a España? Esta pregunta nos la han hecho y aún no os habéis ido. Nos hemos ido, eso es. A Es ver, decir, la idea, pues igual sí que en un futuro muy lejano volveríamos, pero es que no lo sabemos. O sea, no estamos ni de la idea de ir allí solo a hacer la residencia y volvernos, porque es muy probable que aquello pues, nos guste y queramos estar allí. O sea, quiero decir, está todo abierto. No, me estoy enrollando para decir que no sabemos dónde vamos a acabar porque no tenemos nada fijo. en principio en un futuro lejano sí, pero por el tema de pues la familia y eso. Pero claro, al final, hoy en día ir y volver de Suecia en avión es que no supone nada. Entonces... Y al final también es que son pues unos cuantos años ahí en Suecia, entonces pues puede ser que te asientes, estés muy a gusto, y eso, que Suecia que no te vas a Siberia, que coges un avión de Ryanair y te plantas en Suecia fácil. En un ratito. Sí, totalmente. Si viviéramos en la otra punta de España y cogiéramos el coche, sería la misma cantidad de horas. Eso es, la gente que se va a hacer la residencia pues, al País Vasco, en nuestro caso que vivimos en la Comunidad Valenciana, pues ya te cuesta un montón. Claro, pues, es como si estuvieras en Suecia prácticamente, porque tienes que o bien coger un avión o un tren, hacer escala en Madrid y tal, entonces básicamente... Sí, ya se verá, al final es algo que aún no está definido y según cómo os vayáis viendo allí ya iréis decidiendo. Perfecto. Nos han preguntado también cómo vivisteis la llegada a Suecia, que aunque fuera solo para visitar, sí hubo choque cultural. A ver, hubo choque lingüístico, diría yo, pero fue para bien. Es decir, nosotros ya llevábamos, o sea, cuando fuimos, pues 1 añito y pico estudiando sueco, entonces llegas allí la gente habla inglés, todo el mundo, gente mayor también, pero bueno, pues nosotros íbamos a una consulta, el médico hablaba sueco, el paciente hablaba sueco, y el choque es principalmente lingüístico, pero fue para bien porque te das cuenta de que te enteras bastante. Comunicarte tú cuesta porque no es lo mismo escuchar unas cosas y saber lo que quieren decir que tú montarte las frases en la cabeza y soltarlas. Pero eso, fue para bien. Sí. O sea, al final
o sea, si tienes que hacerte entender en inglés, ellos te van a entender. Sí. Y al final los suecos, o sea, llevamos la idea de que igual eran un poco secos y tal, pero no, son gente amable, no sé, eso. El ambiente Las comparado. Muy bien. Sí, como en España, pero Es que, a ver, pero con un poco más de fresco, lo cual se agradecía porque fuimos en verano. O sea que es que es lo que iba a decir yo, que al final nosotros hemos ido en verano, que claro, pues había sol, hacía buen tiempo, entonces claro, estaba todo el mundo en la calle, los restaurantes llenos, las terrazas también a reventar, toda la gente por la calle haciendo cosas en bici y tal, entonces pues claro, ahora muy bien. Yo imagino que igual luego en invierno pues sí que la gente pues está más en casa, hará más frío, estará más oscuro, entonces pues nos hemos llevado una primera impresión buenísima. Claro, igual si hubiéramos ido en diciembre, pues habría sido diferente. claro, no será todo tan idílico. Claro. Pero es que la época en la que hemos ido, pues ha ido todo muy bien. Fantástico. Y un poco para ir acabando, nos ha preguntado qué esperáis encontrar allí que no tengáis aquí. Pues bueno. Pues principalmente yo diría que esa flexibilidad del sistema sueco a la hora de entrar en la residencia. Es decir, en Suecia te puede costar entrar en una especialidad, pero no hay nada imposible. Quiero decir, no es fácil, no es regalado, pero imposible no es. En España, si quieres determinadas especialidades, bueno, nada es imposible. Yo no voy a decir que haya cosas que sean imposibles, pero ¿qué vas a hacer? ¿Repetir el 1005 veces? Para entrar en ciertas especialidades, pues en Suecia igual te cuesta tiempo entrar en determinada especialidad, pero mientras puedes empezar otra, da más experiencia que te la van a contar para cuando entres en la próxima especialidad. Te puedes equivocar, cambiar. La flexibilidad es lo más atractivo del sistema sueco. Sí, porque aquí igual, no sé, entras a la especialidad de tus sueños en España, pero justo caes en un hospital con gente con la que no tienes feeling, que no estás a gusto. Entonces, claro, aquí en España no existe la posibilidad de hacer la misma especialidad en otro hospital. Allí sí. Si tú no estás a gusto, pues te cambias a otro hospital y... Claro, bueno, aquí lo puedes hacer repitiendo el MIR. Claro, obviamente, pero que no es un proceso tan tedioso. Yo conozco gente que ha querido hacer una especialidad, pero ha caído en un hospital que no estaba bien y ha repetido el MIR para hacer la misma especialidad en otro hospital. Eso... Pues eso es un poco... Sí. Paliza, la verdad. Luego también diría yo el trato a los residentes, que al final también en España, pues eso depende del servicio, del hospital, que no es en general así. Claro, nosotros hablamos de nuestra experiencia limitada, no sabemos cómo será. Y luego también que nosotros hemos estado una semana en Suecia, en un sitio concreto que tampoco sabemos en otros lugares cómo es, pero trato a los residentes, un adjunto más ahí les consultaban, ¿y tú qué opinas de que pongamos esta consulta así o de que añadamos esto, que hagamos lo otro? Que yo pensaba, pero si está el residente, ¿qué le está diciendo? Sí, a veces les consultaban sobre las condiciones de trabajo también. Quiero decir, tener en cuenta que a veces también, si no en un tema ya de condiciones de trabajo, pues no sé, está bastante bien. Es muy importante, no sé, me pareció. Sí, qué chulo. Y en cuanto, esta pregunta nos la han hecho mucho, ¿es cara Suecia? ¿Es muy cara? Porque se tiene como el concepto de que es carísimo todo, que por mucho de que los salarios sean más altos, el estilo de vida es muy caro, etcétera. ¿Cómo lo visteis? Nada, esta semanita que habéis estado... Hombre, al final yo imagino que depende de la zona. Obviamente, si te vas a vivir a Estocolmo, pues sí, todo es carísimo. Pero si te vas, por ejemplo, nosotros en Link Shopping tampoco vimos una gran diferencia. Un poco más caro sí es, pero tampoco, no sé. Sí, no es, o sea, te sale a ganar al final. Quiero decir, si el salario es multiplicar el salario español por 1,5, el coste de vida no es multiplicar el coste de vida español por 1,5. No sé si me explico. Al final, también yo, por ejemplo, soy de Valencia. El alquiler en Link Shopping está más barato que en Valencia. Quiero decir, igual te vas a una ciudad española más pequeña y pues sí, te cuesta más barato y tal, pero en ciudades así grandes, porque al final un residente en España cobra prácticamente lo mismo en Valencia, en Alicante, en Castellón y el resto de España, más o menos los sueldos son iguales. Y no es lo mismo un alquiler en Madrid, en Barcelona, que en Castellón, que es una ciudad que también conozco. Entonces eso, pues al final en Suecia el alquiler, según donde estés, puede que te salga incluso más barato que en España y luego el coste de vida
en el supermercado tampoco era ninguna locura. Y en los restaurantes tampoco. Era un precio bastante... Una cosa normal. Una cosa muy normal. Sí, a mí es alguna de las cosas que siempre nos han preguntado y yo que también he estado en Suecia, siempre lo digo, si ir al supermercado en Suecia, para mí que yo soy de Barcelona, era exactamente lo mismo. O sea, la compra me valía igual en Suecia que me valía igual en Barcelona. Y, jolín, es algo que a lo mejor al inicio no piensas. Sí que es verdad que el ocio es un poco más caro, pero porque aquí somos mucho de ocio. Pero bueno, que tampoco la diferencia no es tanta. Allí si te pones a tomar una cerveza sí que te van a clavar porque hay ciertas cosas que están muy grabadas con impuestos. Sobre todo el alcohol y eso. Pero la comida, o sea, el plato de comida que te van a poner, el precio va a ser prácticamente como en España. Y el tema de la vivienda, nosotros estuvimos como en un hotel, apartamento, estuvimos una semana. Esa semana nos costó 300 y pico euros, que para una semana está bastante bien. Si tú quisieras tirarte el mes entero en ese hotel, ¿qué te costaría? 1.200 euros. Eso es un alquiler en Valencia de una casa, de una habitación. Y estamos hablando de que te vas a ir a un hotel. Quiero decir, no que alquiles un piso para vivir un año, no. Entonces... Era todo nuevo, venían a limpiar, porque antes de ir vimos el precio y dijimos, madre mía, a ver cómo va a ser esto, una semana entera 300 euros, ¿esto qué es? Va a ser un zulo, madre mía. Pero vimos fotos y tal y dijimos, bueno, pues nada. Y llegamos y era todo nuevo, o sea, nos quedamos súper sorprendidos. Porque además, claro, también íbamos un poco con lo que tú dices, la mentalidad de decir de allí que es Suecia, que es todo más caro, que tal, y que va. No, una vez que estás allí y lo ves, te das cuenta de que es diferente. Vale, chicos, pues por mi parte, por las preguntas que hemos hecho, ya estamos. Os queremos agradecer un montón que hayáis podido hacer esta entrevista con nosotros porque ayuda a muchísimos médicos a dar el paso, bueno, y a saber un poquito más, pues mucha información que al final es muy difusa. Entonces, gracias a vuestra experiencia, pues podemos llegar a más médicos a que se tiren para adelante y hagan al final la especialidad que quieren. Y os deseamos mucha suerte con todo el proceso, con lo que queda, con el examen y que nada, seguro que dentro de un año, con un poco de suerte, podemos repetir una entrevista y nos explicaréis muchas más cosas, ya instalados allí en Suecia. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.